¿Cuál es la realidad hasta este minuto sobre el desvío hacia un canal que están haciendo los nacionales haitianos del río Masacre? Trujillo le cedió una parte de lo que le pertenecía a la República Dominicana a la vecina nación de Haití. Esto él lo hizo en una actitud sana de promover una solución al conflicto. Y esto llegó hasta Oslo, donde se planteaba que a Trujillo había que darle en ese momento el Premio Nobel de la Paz por haber promovido la solución a este conflicto, que ha iniciado la construcción de un canal por parte del pueblo haitiano con la finalidad de ellos obtener agua para irrigar cultivos en el vecino país, a pesar de que ahí se da muy poca cosa. Ellos van a seguir. Y ese canal, por lo que veo, va a ser una realidad. Guste o no le guste al pueblo dominicano. Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega más. Primero agradecer a todos ustedes por el apoyo que le están dando a esta plataforma con casos de interés nacional que preocupan a los dominicanos. Y precisamente hoy vamos a tratar la situación de la frontera y el desvío del río Masacre hacia territorio haitiano, lo que está perjudicando a agricultores y también a residentes de la zona. Y qué mejor que hacerlo a través de un periodista que nació en Dajabón, que va todas las semanas hasta su pueblo y que ha dado un seguimiento especial a esto que está aconteciendo y que pudiera perjudicar de manera significativa a la República Dominicana. Y para ello tenemos aquí a Vargas Vila Riverón. ¿Cómo te se siente, hermano? Bueno, gracias José Peguero, país, mundo, un placer, muy bien, me siento aquí en esta plataforma que es genuina y de la que la gente ha hecho suya en el ámbito nacional e internacional. Sí. Vargas Vila, para que el público tenga conocimiento, explíquele cómo usted se desempeña haciendo sus labores y cómo usted se forjó allá en Dajabón. Bueno, la historia es bastante larga, la voy a sintetizar un poquito. Sí. Yo me inicio de manera empírica en los medios de comunicación de la mano del veterano periodista César Augusto Montesinos, en su espacio, en una plataforma local, y luego entonces decido terminar mi bachillerato, formarme en las universidades, venir aquí a la capital, y lo demás es historia. Ya tengo 10 años aquí en la capital, pero nunca me he desconectado de mi pueblo fronterizo, de mi región que me vio nacer. Sí. ¿Cuál es la realidad hasta este minuto sobre el desvío hacia un canal que están haciendo los nacionales haitianos del río Masacre? Tú sabes que la frontera en todas partes del mundo es polémica, genera situaciones de tensión, y nosotros, la República Dominicana y Haití, que somos dos países que compartimos una misma isla, no somos la excepción. La frontera viene siendo, se puede definir como el límite del territorio de dos estados, que permite el tránsito social y el desenvolvimiento socioeconómico de los países involucrados. En el caso de la frontera de República Dominicana y Haití, los límites están definidos en el Tratado de 1929, el 21 de enero de 1929, firmado en ese momento por los presidentes Horacio Vázquez de la República Dominicana y el presidente Luis Bourneau de la República de Haití. Ese es el tratado que rige en la actualidad y que posteriormente, 6 años después, 7 años, en 1936, el presidente Rafael Leónidas Trujillo, generalísimo, y el presidente de Haití en ese momento, Estenio Vincent, promueven lo que es un protocolo de revisión para dar continuidad a ese proceso del tratado de paz, amistad y confraternidad, arbitraje internacional, que es como se le conoce, de frontera de 1929. ¿Y qué establecía ese último acuerdo de 1937, en síntesis? Mira, 1936 establece, que algunos historiadores inclusive lo han criticado esto, de que Trujillo le cedió una parte de lo que le pertenecía a la República Dominicana a la vecina nación de Haití. Esto él lo hizo en una actitud sana de promover una solución al conflicto. Y esto llegó hasta Oslo, donde se planteaba que a Trujillo había que darle en ese momento el Premio Nobel de la Paz por haber promovido la solución a este conflicto entre Haití y República Dominicana, que venía históricamente desde aquellos años, después de la colonización en 1492, con los tratados que tenemos de Aranjuez, el Tratado de Basilea, el Tratado de Ryswick,
que el más reciente fue por allá por los años 1800, Sí. donde ya ahí se comenzaba a poner fin a este conflicto, porque la disputa que existía entre Francia y España, Sí, sí, sí. entre ambos países. Entonces, ¿qué establece este acuerdo? Sienta las bases para delimitar lo que es el respeto en materia constitucional, en materia jurídica, de los límites fronterizos. Establecía, por ejemplo, que la frontera tiene unos 376 kilómetros de longitud, aproximadamente unos 400, perdón. Sí. Establecía también que los recursos naturales, las zonas limítrofes de ambos países, como los ríos, la carretera internacional, Sí. que consta de más de 50 kilómetros desde Restauración hasta Pedro Santana, ninguno de estos límites, de esos recursos, por ejemplo, se iban a tocar si no había un consentimiento por parte de ambas naciones. Un consentimiento mutuo. mutuo. O sea, cualquier modificación tenían que estar los dos de acuerdo. Exactamente. Y que una de las dos partes convocara a la otra para plantear el tema de las modificaciones. Ciertamente. Por eso usted ve que, por ejemplo, la carretera internacional, que es una zona maravillosa, y se ha planteado que esto significaría un empuje mayor hacia la frontera de norte a sur, como mecanismo de conexión. Pero, sin embargo, para desarrollar, construir esa carretera, asfaltarla, ambos países tienen que estar de acuerdo. No basta que la República Dominicana, como ha planteado en varias ocasiones, quiera hacerlo con el apoyo de organismos internacionales, de instituciones financieras internacionales que han planteado la posibilidad de financiar la realización, la construcción de esta carretera. También está lo del río Masacre, el polémico río Masacre, Sí, señor. que en francés significa Rivière Massacrée, apodado así por allá, por aquellos años, en 1800, cuando estaban esos conflictos, y se ha dicho, según han establecido algunos historiadores, que eso obedeció a algunas masacres que se realizaron en esa zona, en medio de esa lucha de poder que mantenía tanto Francia como España. Sí. Entonces, este río de 55 kilómetros de longitud específicamente nace en las montañas de Pico de Gallo, en el municipio de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, y desemboca en la laguna Saladilla, que ya pertenece al municipio Pepillo Salcedo, en la provincia de Montecristi. ¿Dónde está el punto en la actualidad? De que se ha iniciado la construcción de un canal por parte del pueblo haitiano con la finalidad de ellos obtener agua para irrigar cultivos en el vecino país, a pesar de que ahí se da muy poca cosa en términos agrícolas hablando. Contrario al lado dominicano, que exhibe una producción interesante, muy atractiva, de alrededor de 10.000 tareas de productos agrícolas, entre arroz y otros rubros, que evidentemente se verán afectados con este desvío, o con esta construcción más bien de esa canaleta, porque he conversado con algunos expertos medioambientales. Ellos me han dicho que no es un desvío como tal, sino es la manera como se está haciendo. Es la construcción de una canaleta, pero sin agotar los mecanismos técnicos, los estudios medioambientales requeridos para poder desarrollarla. Porque a la hora que ellos ya comiencen a desviar el agua del río por esa canaleta, que consta de alrededor de 8 kilómetros, según las investigaciones que nosotros hemos hecho, y no se construya un dique para poder distribuir el agua de manera equitativa, esto va a impactar negativamente a la zona productiva que está en el área de La Vigía, que es una comunidad que produce muchísimo, en la zona del Coco, en la zona también de Sánchez, que son zonas donde se producen muchos rubros ahí, en la parte baja ya del río Masacre en la provincia de Dajabón. Y si la República Dominicana, tomando en cuenta que no se consulta, como dice el acuerdo firmado por ambas naciones en 1936, no se llega a un entendimiento, ¿qué le corresponde al país? ¿Tomar el río y desviarlo también o irse a organismos internacionales para que le exijan a Haití que dé fiel cumplimiento a lo que se había acordado? Es un tema bastante complejo y aquí vuelvo a remontarme al artículo 10 de ese Tratado de Paz, de Amistad y de Arbitraje Internacional de Frontera, 1929, ratificado en 1936, con algunas modificaciones que le hizo el presidente de turno en ese momento, Rafael Leónidas Trujillo.
lo que le corresponde a la República Dominicana si no se logra un acuerdo, porque hoy ha seguido la construcción de ese canal. O sea, en ningún momento se ha detenido. No se ha detenido en ningún momento. Pero se han enviado algunos comunicados de prensa diciendo que ya el presidente habló, que si ya el canciller dijo, que si ahora se va a detener, o sea, ¿qué es lo que pasa? Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, que es un hombre muy cauto, muy prudente, a pesar de que la Constitución de la República establece en su artículo 10 y en el artículo 11 todo lo concerniente a lo que es la política fronteriza de nuestro país. Sin embargo, él ha preferido que se reactive la comisión mixta bilateral que existe, pero que yo no veo lo trascendental, los aportes que ha hecho a la solución de este tipo de conflictos. Históricamente nosotros hemos tenido muchos conflictos con Haití y eso se evidencia, eso está más que claro, más que evidenciado. Ahora bien, se ha declinado esta discusión a las autoridades de alto nivel de ambos países. Por un lado, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez. Por otro lado, el canciller de la República de Haití, Claudette Joseph, que justamente esta semana se van a reunir, luego también de que saliera a relucir ese abordaje que sostuviera tanto el presidente Luis Abinader como Jovenel Moïse en Ecuador, que hablaron del tema del Río Masacre, y el canciller Roberto Álvarez aclara, refuta prácticamente al presidente de Haití cuando él divulga que se habló, que dice que no van a caer en el juego de algunos sectores ultranacionalistas de ambos países, pero debo decir que los sectores, las organizaciones que defienden la soberanía nacional, no vamos a decir que son racistas, porque eso sería entonces atacarlos a ellos. Claro. Son defensores de la soberanía, de la patria, obviamente que se pueden dar algunos hechos aislados, que se podrían salir de control. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa que suceda. Si tenemos el mecanismo más elemental para solucionar el conflicto por la vía pacífica, exactamente, que es la diplomacia, que es el diálogo, vamos a hacerlo por ahí. Ahora bien, si una de las partes no obstempera y no asume que deben buscar el punto neurálgico, el punto que dé al traste con la solución de esto, entonces habrá que acudir necesariamente a instancias internacionales. Aquí se ha planteado la posibilidad de ir a arbitraje internacional. Eso ya como última instancia, como último mecanismo, en caso de que las autoridades del vecino país no obstemperen a estos diálogos que se están planteando. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir entonces con esos sectores agrícolas que desde ya se van a ver afectados? Porque ese proceso va a tomar mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ellos, incluso fueron ellos los que dieron la voz de alarma, los sectores productivos de la zona baja del río Masacre, en la zona de La Vigía, de Sanché y del Coco. Ellos son los que salen y dicen, bueno, pero es extraño que se vea desde lejos que se está construyendo este canal que va a salir, va a emanar agua del río Masacre. Evidentemente que ya se están viendo afectados, como bien tú has señalado. Yo he dicho, desde mi óptica y por lo que he visto, que ellos van a seguir. Y ese canal, por lo que veo, va a ser una realidad. Nos guste o no nos guste. O sea, que ya guste o no le guste al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque ya ellos lo están dando por hecho, a pesar de que lo han hecho de manera irregular. ¿Y qué va a decir cuando se acuda a instancias internacionales? Recuérdate que históricamente la República Dominicana, ya perdiendo todos los casos, porque lo ven a ellos como la víctima. Claro, hemos estado colocados constantemente en una posición de indefensión en ámbitos internacionales, porque ellos entienden que Haití es más vulnerable. Sí. Pero no entienden que es un tema de cultura. Y además, algunos de esos organismos internacionales, Haití, ellos se han beneficiado, y algunos de esos países mucho más organizados que nosotros se han favorecido altamente. Y en gran medida, algunos de ellos son responsables de esto que está pasando. De esto que está pasando y de la desgracia que históricamente ha vivido el vecino país de Haití. Pero ¿tú crees entonces que nadie para ya la construcción ni el desvío de ese canal? A pesar de que ellos han dicho que está parado, pero no es verdad. Esto es totalmente falso. La construcción ha continuado. Yo estuve recientemente por allá, me di una vuelta por la zona y vi, inclusive, que sigue la retrocavadora
Te voy a suministrar algunas imágenes también Sí, para es apoyar bueno esto que para, estamos diciendo. para documentar esta parte. Claro que sí, o sea, que eso no se ha detenido en ningún momento. Ahora, lo que se podría plantear, algunas condiciones, ya cuando se vaya al arbitraje internacional, en caso de que tengamos que agotar este procedimiento y de que el diálogo de la Comisión Mixta Bilateral, encabezada en este caso por ambos cancilleres, no tenga un resultado favorable. ¿Y cuál es la condición del río? ¿Cómo estaba antes, tú que naciste ahí, y cómo se encuentra ahora? ¿Está mejor o está peor? He traído algunas imágenes para compartirla contigo y compartirla con el país y el mundo. El río Masacre no es ni sombra de lo que fue hace décadas. ¿Y por qué? Bueno, fruto de la misma depredación que ha sido objeto por parte de personas del vecino país, porque es un asunto también de subsistencia. Claro. De subsistencia. Ellos no tienen una capa vegetal boscosa fuerte como la tiene la República Dominicana, pero ellos mismos han sido los responsables de eso porque todo lo han depredado. Sí. No tienen fuentes acuíferas importantes que cuenten, que conserven un caudal como la tiene la República Dominicana en muchos casos, a excepción del río Masacre. Sí. Porque si te vas, por ejemplo, a la frontera sur, el río Yaque del Sur, o lo que algunos conocen como el río Artibonito, Sí. el río Neita, que está entre la zona de Restauración Tirolí, que es un poblado haitiano, esa aún conserva un alto nivel de su caudal, pero se ha visto afectada en gran parte del lado haitiano, tanto la fauna marina, o la flora, y usted ve, ¿Se por puede ejemplo, pescar en ese río? O sea, la gente que vive por la zona, los lugares. en el río Masacre? Sí, por ejemplo, No. si yo quiero pescar, qué sé yo. ¿Y vivo qué por vas la a zona. pescar si todo se lo han llevado? No tiene nada, no tiene peces. Pero No tiene, como dice una amiga mía, delicias marinas. Pero antes se podía. Antes tú, tenía. tú llegaste a pescar y alimentarte Claro con que sí. los peces del río Masacre. Hay un pescado que se ha dicho que era emblemático de la zona, lo que se conoce como dajao, que algunos dicen que Dajabón debe su nombre al A ese pescado. vocablo francés de dajao, Sí. que era este tipo de pescado, y bon, que significa bueno en francés. Wow. Dajao bon. Mira, que estamos aprendiendo mucho aquí hoy. Pero sin embargo, hay otros historiadores que dicen que no, que ese nombre le fue dado a Dajabón por otras razones en aquellos tiempos. Cuando Pero era sabroso ese pescado. era muy sabroso. Y Está anteriormente, fuerte. Ya ni eso hay ahí. ni siquiera eso hay ahí. Anteriormente, José, veíamos cómo algunos dominicanos acudían a esa zona del río, y ustedes saben lo que hacían los haitianos. Ellos ni siquiera se acercaban por la zona del río. O sea que el irrespeto hacia nuestro país con esto de la ilegalidad, eso no ha tenido límites. Y de un tiempo para acá. Y en gran parte, muchas autoridades lo han permitido en el pasado. Claro. El desorden en la frontera. Porque no es que nosotros estamos opuestos A que ellos usen el río. a que ellos usen el río. Porque es están un en su río derecho. bilateral. Sí. Al igual que la carretera internacional. Es bilateral. Es de uso compartido. países, de ambos países. Ahora bien, yo lo que siempre he abogado por el respeto a las normas, a la Constitución. A la convivencia. Porque aquí tenemos dos artículos que consagran los acápites de la zona fronteriza. El artículo 11, por un lado, que establece los límites fronterizos y toda la política fronteriza, y la ley, el artículo 10 específicamente. ¿Qué dice ese artículo 10? Declara y consagra de alta prioridad la inversión y desarrollo social en la zona fronteriza del país. Pero los gobiernos que hemos tenido históricamente en la República Dominicana en los últimos años no han cumplido con Le han eso. dado la espalda. Le han dado la ¿Y qué va espalda. a pasar entonces con esas empresas que están instaladas también en la frontera, que bien se benefician también de parte de sus recursos hídricos? Exacto. Si ese río desaparece o no llega como tiene que llegar, ¿qué va a pasar con esas empresas? En el caso de la ley 2801, modificada por la ley 236-05, y que ahora nuevamente fue modificada en el transcurso, el inicio de Sí. este año, luego de que se había cumplido su plazo. Porque esa ley surgió en el año 2001, luego de un proceso de discusión, como un mecanismo del gobierno de ese entonces, del expresidente Hipólito Mejía, a solicitud de algunos sectores de la frontera y los legisladores de la frontera en ese momento, que ellos querían darle una connotación, querían proveer
una herramienta, un mecanismo jurídico para avanzar aún más y reforzar ese artículo 10 de la Constitución, que anteriormente era el artículo 7 de la Constitución. En el 2010 se modifica y pasa a ser el artículo 10. ¿Qué establecía esa ley? Que se creaba una zona especial de exenciones, de libre comercio, de facilidades para las empresas, los capitales, tanto nacionales o extranjeros, que se interesaran para establecer sus inversiones en las 7 provincias fronterizas. En Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, provincia Independencia Jimaní, Bauruco, Neiva y la provincia de Pedernales. Pero desde que se promulgó, estuvo históricamente sometida a una serie de vaivenes o de atrofia jurídica por parte de sectores de grandes capitales que veían en esa normativa una amenaza, una competencia desleal, sus intereses. Pero José, eso era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted le proporcionaba ese mecanismo, esa facilidad para generar empleos, para hacer inversiones, para generar riquezas en la zona fronteriza, eso iba a detener, a mermar la inmigración o la emigración. Yo soy fruto de la emigración. Claro, tuviste que venir a buscar Tuve que venir de Dajabón si tú encuentras una plataforma de desarrollo, me hubiese quedado en Dajabón. ¿Te queda en tu casa? Claro que sí. Aunque, yo tuve que venir de Constanza también. Bueno, entonces usted está reforzando lo que yo estoy diciendo. Esa ley, a pesar de haber sido sometida a estos torpedeos jurídicos con la finalidad de desvirtuarla, y usted recordará que hace unos meses, para poderse aprobar nuevamente su extensión, que se hizo finalmente por 30 años más, tuvo incluso que intervenir el presidente de la República, Luis Abinader, y otorgar, a pesar de que la ley era necesaria su revisión, porque tenía algunos elementos, algunas debilidades, de forma, no de fondo, vamos a decir. Pero ¿cuál es el beneficio de esa ley? Actualmente ha generado alrededor de 20.000 empleos en la provincia fronteriza. Muy bueno. Hay alrededor de 90 empresas operando en la actualidad. Habían algunas que ya estaban establecidas, se acogieron a este régimen especial, y hay otras que fueron surgiendo en el camino. La mayoría están dirigidas, desarrolladas o fomentadas, orientadas a lo que es el desarrollo agrícola y agroindustrial. Entonces, si le falta el río. Si les falta el río, van a tener un impacto negativo enorme. Entonces, ahora más que nunca, se hace necesario que nosotros propugnemos por la preservación, la garantía, el fomento de que ese río, en vez de estar permitiendo que sea desvirtuado, que sea afectado. No estoy diciendo que los haitianos no tengan derecho a beneficiarse de las fuentes acuíferas que están en la zona limítrofe de la frontera. No, que quede bien claro eso. Ahora, que lo hagan con el rigor técnico, científico, que amerita. Porque la propia declaración, el propio tratado, establece eso. Nosotros, por ejemplo, como país, hemos construido canales del lado dominicano. Con la autorización y el con la autorización, con los permisos, con los mecanismos y rigor técnico suficiente en materia medioambiental, en materia jurídica, que demandan esos asuntos. Por ejemplo, ahora se está construyendo lo que es la valla fronteriza, que comenzó en Malpaz, en la provincia de Independencia. Ya se han desarrollado unos 23 kilómetros de 4 metros de altura y que va a estar acompañada de algún tipo de malla. Una malla ciclónica. Una malla ciclónica, que hay quienes dicen que eso no va a ser suficiente. Que eso decía un periodista, Carlos Peña, que eso se derrumba de una patada. Bueno, eso no es lo que han dicho las autoridades. Usted conversa, por ejemplo, con las autoridades militares que están apostadas ahí, el CESFRON, que está dirigido por el general José Manuel Durán Infante, un oficial destacado que ha tenido una trayectoria importante. Sirve el muro, sirve. El muro aporta a la facilidad de lo que es el control fronterizo. A pesar de que no va a resolver el problema del todo, porque tenemos que tener eso bien claro, pero vamos a decir que es un elemento que va a facilitar, va a viabilizar lo que son los mecanismos de control fronterizo que debe adoptar la República Dominicana para garantizar el respeto a sus fronteras. Pero
si vemos esa misma situación a la que tú estás haciendo referencia directa, o sea, son conflictos por toda la vía, o sea, toda una situación porque de repente si Haití está viendo esto, que nosotros estamos en nuestro derecho, pero también vemos, por ejemplo, videos donde hay zonas donde los lugareños graban cómo ellos cruzan sin ningún control hacia nuestro territorio. Claro, es un asunto también de abordar el problema de manera honesta, con honestidad. Debo decir que en las Fuerzas Armadas hay muchos oficiales serios, comprometidos, agentes, gente buena, yo sé que gente mucha gente buena valiosa. En el ejército, el cuerpo especializado en seguridad fronteriza, pero donde quiera existen personas que hacen las cosas incorrectamente. Sí. Pero estoy seguro que no es una política de la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas el hecho de que pueda haber algunos casos de corrupción militar en la frontera. Y que nosotros lo hemos visto Mucho con nuestros propios contrabando. ojos. ¿Y el Mucho ajo? ¿Cómo está el ajo por la zona ya? ¿Ya El no es un ajo, problema? bueno, he visto que en los últimos días, la gente del CESFRON, aduanas y otras instituciones han decomisado una buena cantidad de ajo. Ah, pero todavía sigue el ajo. Sí, porque Haití, por ejemplo, Haití no produce prácticamente nada, pero tienen de todo, Sí, déjame decirte, porque ellos reciben muchas donaciones. Y dada la facilidad que hay, que es un atractivo para algunas personas, Sí. algunos empresarios que les gustan evadir, Claro que sí. o grandes compañías multinacionales, ellos prefieren traer muchos de esos productos por vía de Haití. Usted va a encontrar productos de bebidas alcohólicas de calidad, se va a encontrar productos como el ajo, va a encontrar y otros tipos de productos que por Haití entran con mucha facilidad hacia el territorio haitiano, con la finalidad de ellos pasar hacia República Dominicana. República Dominicana, wow. Entonces, es un tema bastante complejo, pero la frontera norte es más fácil de controlar que la frontera sur. ¿Por qué? Porque es una frontera más llana, es mucho más lineal que la frontera del sur, que es bastante porosa y montañosa. Y yo he dicho que como esto de la valla fronteriza, que no va a abarcar los 380 kilómetros de frontera. Solamente 23 kilómetros. Hasta el momento, 23. Hasta el momento. ¿Y 100 millones de dólares? ¿Usted está de acuerdo con eso? 100 millones de dólares. Sí. Creo que la inversión va a ser más. ¿Qué? Va a terminar siendo más. Pero ¿por qué no entonces invertir ese dinero en desarrollo por ahí mismo? Yo he planteado eso, Porque pero estoy de acuerdo que en esas zonas que sean de difícil control hay que desarrollar el muro, donde sea de difícil control. Sí. En el caso, por ejemplo, de la frontera de Dajabón con Juana Méndez, no hay necesidad de hacer un muro. El muro que hay que hacer ahí es el que se ha venido haciendo, que es del desarrollo económico. Sí. Porque Haití es una realidad que nosotros tenemos, Claro, y no podemos vivir de espalda ahí. Y también es un socio comercial que tenemos directo. Estratégico. Tú tienes, por ejemplo, el mercado binacional de Dajabón. Se realiza dos días a la semana. Por cada día de semana que se desarrolle este intercambio comercial binacional, se mueven alrededor de 50 millones de pesos. Wow, en 2 días nada más. En un solo día. Un solo día. En 2 días, alrededor de 100 millones de pesos. Para allá. O sea, ahí tú tienes el vendedor de pollo, el vendedor de legumbres, el vendedor de detergente, el vendedor de pastas, el vendedor de cereales, sí. de muchísimas cosas que se venden ahí. Y los haitianos vienen y compran eso. Luego, ellos también compran productos nuestros y se lo llevan hacia allá. O sea que el intercambio comercial, si tú le quitas el intercambio comercial binacional a los pueblos de la frontera, le está provocando un caos. Le está provocando un caos, porque le está quitando su modo de subsistencia. Claro. Ahora, ¿qué yo he dicho? Y reitero aquí, en esta plataforma, que sé que la ve el país y el mundo, y las autoridades también. Y esto va para los legisladores de la frontera, nuestros 7 senadores y nuestros más de 20 diputados. Aquí debe plantearse la posibilidad de un marco regulatorio que permita que ese intercambio comercial sea mejor aprovechado por ambas naciones, pero principalmente por la República Dominicana. Sí. Eso va a reducir significativamente el contrabando. Claro que sí. Otros actos de ilegalidades que se hacen aprovechando ese intercambio comercial binacional. Ese río revuelto. Ese río revuelto. Sí, Entonces, sí. nuestros legisladores han sido desatentos, han sido dejados con esto,
Y yo entiendo que ellos deben de enfocarse, porque ahora esta gestión que encabeza el presidente Luis Abinader está interesada, por lo que nosotros hemos visto, en hacer algo por el desarrollo de la frontera. Ojalá que Y así por eso sea. usted vio que él mismo asumió la discusión ya en el tramo final de la ley 2801, que fue modificada. Sí, es cierto. El recientemente presidente ha tenido una participación más activa que los gobernantes anteriores y es evidente de que realmente él le preocupa. Yo quiero agradecerte tu tiempo, ha sido muy valioso. Eres una persona que dominas con exactitud lo que está pasando. Y ha sido una persona que ha manejado también la situación frente a las cámaras y frente a la sociedad de una manera equitativa, porque aquí lo que no buscamos es generar un conflicto entre ambas naciones, porque particularmente ambos nos beneficiamos de la misma, y mientras mejor sea esa convivencia entre la República Dominicana y la República de Haití, pues entonces tendremos también un mejor trato de ambas partes, y eso es lo que se procura. Pero es justamente como tú dices, todo debe hacerse bajo el amparo del respeto a las regulaciones que juntos como países logramos establecer. Si no hay un respeto, no puede haber una sana convivencia. Entonces Haití debe comprender las circunstancias en las que estamos y en las que nosotros seguimos abiertos al diálogo, pero llegará un momento donde se va a tener que tomar una decisión que no sea del agrado de ellos, porque la soberanía nacional y sobre todo la soberanía alimentaria de las personas que viven por ahí, aún el presidente no toma una decisión, aún el canciller no toma una decisión, en un momento de desesperación puede que los ánimos se caldeen y así mismo como los haitianos le hacen lo que le da la gana, ellos, los que viven por ahí, no el gobierno dominicano, también pueden hacer lo que le da la gana. Entonces ahí está el grave problema que debe resolverse por la vía idónea, que es el diálogo. Ciertamente, como tú has señalado, el único fin, el único objetivo que debe primar aquí es la convivencia pacífica entre ambas naciones, siempre y cuando las partes se entiendan. Hay una parte que actualmente no ha entendido, que es las autoridades del vecino país de Haití, y eso ellos no pueden justificarlo, por más que quieran hacerlo. Y reitero, el canal puede ser que sea una realidad. Sí. Ahora bien, lo que se va a delimitar en las condiciones en que eso se va a hacer y aplicarle los mecanismos técnicos medioambientales en materia agrícola, en materia de recursos hídricos que se requieren para no afectar la producción agrícola, la parte dominicana. Pero nosotros esperamos que este conflicto se pueda solucionar con la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral. Esperamos, estamos optimistas, pero en caso contrario debemos irnos preparando para acudir a arbitrajes internacionales para dirimir este conflicto. Gracias, Vargas Riverón, por tu tiempo y de verdad ha sido una conversación muy fructífera. Un placer y estoy a la mejor disposición. Claro, siempre. vamos a seguir dándole continuidad y también voy a ir contigo hacia la zona fronteriza. Claro, está invitado. Para estudiarla. Y aunque no me voy a poder comer ese pescado, me imagino que habrá algún atractivo adicional que yo pueda Te invitaremos disfrutar. a la ruta del Chivo, que comienza en la provincia de Montecristi y concluye en Dajabón. Dajabón tiene muchos atractivos, Dajabón. Tiene el monumento a los héroes de la restauración en Capotillo. Tiene el mercado binacional, que es un atractivo ecoturístico, se podría decir, y socioeconómico. Voy para allá. Tiene el monumento a los héroes de la batalla de Bel-Air, donde se escenificó una de las más importantes batallas para la restauración de la República. Tiene el monumento a los héroes de Sabana Larga. Tiene ríos importantes, además del río Masacre. Está el río de los Tres Caños. ¿Hay buenos charcos? Hay buenos charcos en Dajabón. Pero darse un chapuzón. Tiene el proyecto ecológico Sabana Clara, que aunque está ya en la zona de restauración, pero pertenece todavía a la provincia de Dajabón. Es un proyecto maravilloso, a lo estilo Jarabacoa. Bueno, me parece y otros atractivos más. Me está motivando y qué bueno que tú promueves también tu provincia. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias por su tiempo. Recuerden comentar, compartir esta entrevista para que llegue aún a mucho más personas para que comprendan esta realidad del río Masacre de la frontera de nuestro país. Un abrazo para todos y bye bye.